gusto saludarlos en este resumen de Noticias TRT. Prevengamos el coronavirus. Gabriela Mayimbre, un servidor aquí, Luis Martínez, estaremos haciendo el repaso de las informaciones más importantes durante el día. Vamos a iniciar hablando del balance que ofrecía el día de hoy el Gobierno Nacional respecto a los casos de COVID-19 en el país. A través del vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez fueron confirmados 34 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que asciende la cifra total de contagios a 1.245. De estos nuevos casos, 30 son importados de Colombia, 2 son casos de contacto con viajeros internacionales y 2 de transmisión comunitaria. De estos, 1 es de Mérida y 1 de Apure. De los contagios, podemos decir que 19 son hombres y 15 mujeres. Ya haciendo un balance general, tenemos que 932 casos se encuentran activos. De estos, además, 302 personas se han recuperado del COVID-19 en Venezuela. 504 están hospitalizadas en centros de salud, en hospitales. 391 están ingresadas en centros de diagnóstico integral. 17 personas en clínicas privadas. Y lamentablemente la cifra de 11 fallecidos. Recordemos entonces, 34 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, para un total de 1.245 contagiados. Y vamos a repasar la actualidad de la frontera tachirense, uno de los puntos donde siguen ingresando connacionales durante esta pandemia del COVID-19. A 73 días de la cuarentena decretada por el gobierno de Venezuela, la frontera sigue siendo el punto de recepción de cientos de venezolanos que retornan de Colombia y otros países suramericanos debido al escenario provocado por el COVID-19. Los horarios para circular en la frontera se mantienen desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No obstante, las autoridades instan a los ciudadanos a retornar a sus residencias sobre las 3:30 de la tarde. Siguen llegando venezolanos provenientes de diferentes países del sur. Algunos de ellos han dado positivos en los controles fronterizos para el virus COVID-19, incrementando la estadística nacional de personas que se mantienen en territorio venezolano con el virus actualmente. En otras notas regionales, han denunciado en diversas ocasiones la tala de árboles, en este caso en el municipio Cárdenas. A través de un video se hizo pública una denuncia de uno de los dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo. Un severo daño al ambiente está provocando la tala de árboles producto de la escasez de gas doméstico en el municipio Cárdenas. Gerardo Chacón, secretario general del partido Un Nuevo Tiempo, en la referida zona alerta sobre el crimen al ecosistema que, aunado a la inmensa cantidad de desechos sólidos amontonados en las vías públicas, inciden de manera negativa en la salud de las personas de todas las edades. Chacón también alertó sobre la práctica de cocinar a leña y la quema de basura, hecho que está provocando enfermedades cardiopulmonares, sobre todo en personas con problemas respiratorios y también de alergias. Asimismo, Chacón advierte que en el último informe de la Organización Mundial de la Salud, esta señala que cada año mueren 7 millones de personas afectadas por la contaminación del aire. Cocinar con leña causa graves enfermedades a las personas expuestas continuamente a inhalar el humo tóxico que genera, puntualizó Chacón. En otras informaciones, surge proyecto para ayudar a los adultos mayores durante la cuarentena. En Venezuela hay quienes aprovechan de ayudar, sobre todo a los adultos mayores y personas con discapacidad en medio del confinamiento y la escasez de gasolina que se vive en el país. Es el caso de los fundadores del proyecto Ante Tus Manos, quienes realizan compras de rubros alimenticios, medicinas y repuestos para aquellos que se les dificulte salir de sus hogares. Esta es una de tantas iniciativas que se han reseñado durante las últimas semanas precisamente con la intención de mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19, sobre todo en personas de mayor necesidad, adultos mayores y personas de bajos recursos.
Son buenas estrategias que personas que tienen la posibilidad de hacerlo pues están intentando abordar en estos momentos para ayudar a quienes más lo necesitan. En otras notas nacionales denuncian que en Caracas no se está cumpliendo el distanciamiento social. En tiempos de pandemia, a través de un material audiovisual se pudo evidenciar esta situación. Esto es debido a la aglomeración causada por el acceso al transporte público y a servicios como el agua, que en los sectores más vulnerables las personas han decidido salir a protestar para exigirlo. Este miércoles, en la avenida Francisco de Miranda, en Chacao, un grupo de personas esperaba para subir a un autobús y poder trasladarse a sus destinos, evidenciándose el incumplimiento del distanciamiento social debido a la necesidad de estos venezolanos por poder tomar las unidades de transporte para llegar a sus destinos, a sus trabajos o a sus distintos hogares. Es una situación que no solo se evidencia en Caracas, también en otros estados del país, en otras ciudades, y el llamado es siempre a intentar en lo posible cumplir con las medidas de prevención. Superar el contagio del COVID-19 es la meta principal de todos los infectados. Algunos testimonios positivos, como el que llega de territorio mexicano, donde un paciente cuenta sus vivencias luego de salir de la sala de urgencias. Es como si volvieras a nacer, cuenta al borde del llanto David Román, un taxista de 36 años que ha pasado más de un mes hospitalizado por COVID-19 y que hoy recibe el alta en el Hospital Juárez en la Ciudad de México. A su alrededor no todos corren la misma suerte. Mientras él está a un paso de salir victorioso de la enfermedad, dos hombres se debaten en esa misma sala entre la vida y la muerte, intubados hasta los pulmones a merced del ventilador y su mecánica. En otras notas internacionales, algunas de las grandes empresas automovilísticas han decidido unir esfuerzos, unir alianzas para crear la mitad de sus vehículos hasta aproximadamente el año 2025. Estas son Renault, Nissan y Mitsubishi. Los fabricantes de estos automóviles anunciaron el miércoles que van a producir conjuntamente cerca del 50% de los modelos de aquí al año 2025 para mejorar la rentabilidad de las tres firmas. Esta unión permitirá reducir los costos y los gastos de inversión hasta en un 40% en cada vehículo que se fabrique en común, dijo esta alianza franco-japonesa en un comunicado. Con esta estrategia, el consorcio quiere dar prioridad a la rentabilidad y poner fin a la carrera por el volumen de ventas lanzada por el expresidente Carlos Gonzo. Son algunas medidas que están tomando además en estos momentos de pandemia en que el coronavirus ha afectado a todos los sectores a nivel económico. A continuación vamos a hacer el repaso por algunas informaciones destacadas en la prensa mundial. A esta hora comenzamos repasando. Coronavirus pone en jaque a Acapulco, emblema turístico de México. El famoso centro turístico mexicano Acapulco, normalmente copado por turistas que buscan sus playas, está siendo vapuleado por el coronavirus, con hospitales llenos por la escalada de contagios y muertes a semanas del pico de la epidemia, lo que ha llevado a las autoridades a cavar decenas de fosas. En otras informaciones que se destacan, Venezuela acordó con ONU que parte de oro en Inglaterra se use para alimentos y medicinas en pandemia. El Banco Central de Venezuela acordó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destinar parte del oro que está en el Banco de Inglaterra a la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19, dijo el miércoles el presidente del ente emisor. En otras informaciones, muertes por coronavirus en Estados Unidos superan las 100.000 en medio de reapertura del país. Las muertes en Estados Unidos debido al nuevo coronavirus superaron las 100.000 el miércoles, incluso cuando se produjo un declive del promedio diario. Las empresas reabren y los estadounidenses dejan atrás los confinamientos. Estados Unidos apunta al poder detrás de Maduro, su primera dama. Hace 4 años, una figura poco importante en el liderazgo venezolano fue arrestada en Colombia y extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Demostró ser una importante captura.
En informaciones relacionadas al vecino país Brasil, registra otra jornada con más de 1.000 muertes por coronavirus y supera los 25.500 fallecidos. El ministro de Salud reportó además un total de 411.821 infectados. Qué imágenes tan impactantes. Y estadísticas realmente alarmantes las que se reflejan en territorio brasileño. Así es. Y antes de finalizar este resumen, vamos a repasar algunas estadísticas a nivel mundial en cuanto a casos confirmados de COVID-19, según las informaciones oficiales que ofrece cada uno de los países. Esta actualización de la Universidad Johns Hopkins de las 5:32 de la tarde. Repasamos que hasta ese momento estaban registrados 5.653.821 personas. De estos, 1.695.776 están en los Estados Unidos, son casos positivos en este país norteamericano. Brasil es segundo con 391.222, es además el primer país de Latinoamérica en cuanto a casos positivos de coronavirus. En cuanto al resto de estadísticas, a destacar, Rusia se mantiene con 370.680 casos confirmados hasta la fecha, el Reino Unido, España, Italia, Francia y Alemania, además de Turquía, India, Irán, y posteriormente encontramos al país suramericano también, Perú, con 129.751 casos. Después de Perú también destaca Chile, quien está bastante cerca de superar a China, que fue el país donde comenzó la pandemia del COVID-19. En Chile se registran 82.289 casos actualmente. También está muy cerca México con 74.560 casos positivos, han aumentado considerablemente en los últimos días. Hay una gran cantidad de decesos a nivel mundial en torno al COVID-19, pero también hay gran cantidad de personas que han podido superar el virus, más de 2 millones de personas afortunadamente se han podido recuperar. Hay que recordar que en territorio nacional, según el informe de la Comisión Presidencial que fue entregado el día de hoy por Jorge Rodríguez, son 1.245 casos registrados. Para el día de hoy, en las últimas 24 horas, reflejado en ese informe, fueron 34 personas que se suman a la lista de pacientes que han dado positivo a los controles al COVID-19. Bueno, y nosotros de esta manera llegamos al final de este resumen informativo. Ha sido un placer acompañarles. Aquí Ilves Martínez y quien les habla, Gabriela Magilbray. Los invitan a que continúen con la programación regular de Televisora del Táchira. Hasta acá nuestro resumen informativo y hasta acá también la emisión estelar de Noticias TRT.